Familiares y amigos han despedido al exentrenador del CAI Zaragoza, José Luis Abós, con una sentida misa que ha tenido lugar este jueves en la Basílica del Pilar. El evento ha contado también con representantes de las Cortes de Aragón, del Gobierno, de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Ayuntamiento de la ciudad, así como figuras del mundo del básquet y del Real Zaragoza. El extécnico del conjunto rojillo cosechó numerosos éxitos desde su llegada en la campaña 2009-2010. Desde un ascenso a la Liga Endesa hasta un tercer puesto en la temporada regular, pasando por alcanzar la disputa de la Copa o meter a los suyos en la Eurocup. Su cercanía y su forma de ser le hizo ganarse el corazón de propios y extraños que han llorado su adiós. Reinaldo Benito es el presidente del CAI Zaragoza. El recuerdo que nos ha dejado José Luis con la última carta indica todo lo que realmente es como persona. No vamos a excluirlo a nivel deportivo. Hoy toca hablar de la persona. Creo que estamos a estar contentos por haberlo conocido todos y haber disfrutado todos los aragoneses, todos los zaragozanos y todos el baloncesto de haber disfrutado a José Luis y por supuesto habiendo acabado su carrera en su CAI, que bueno, nos ha marcado el camino para que desde arriba nos pueda seguir muchos años. Un lugar desde el que seguro deseará toda la suerte del mundo a su CAI Zaragoza. Al final de la misa, la mujer del exentrenador del conjunto maño ha leído una emocionante carta de despedida que el propio José Luis Abós dejó antes de fallecer. Zaragoza homenajea así a un coach al que jamás olvidará.